La fundación de Roma aparece relatada en diversas leyendas, las cuales fueron unificadas principalmente en la Eneida de Virgilio, que reunió en una narración coherente diferentes versiones relacionadas con antiguos ritos de iniciación de aquel lugar. Se considera bastante probable que entre los siglos X a.C. y VIII a.C., la Italia central estuviera habitada por los dos grandes grupos en los que se dividían los pueblos itálicos, los oscoumbros y los latinos. En el Latium Vetus, el territorio original del Lacio, vivían etruscos, volscos, sabinos, equos, rútulos y ausonios. Procedían de distintas regiones de la Italia central, incluyendo Toscana, Marcas y Liguria. Entre todos ellos, los latinos desarrollaron una comunidad organizada que se convirtió en la base principal de la población romana. En un primer momento, los latinos se establecieron en los Colli Albani, los montes albanos, en la actual zona de Castelli, a unos 30 u 80 kilómetros al sureste del monte Capitolino. Más adelante, descendieron hacia los valles, donde encontraron tierras más aptas para el cultivo y la ganadería. Las áreas cercanas al río eran especialmente favorables, pues además de ser fértiles, ofrecían ventajas estratégicas importantes. El río servía como frontera natural por un lado, mientras que los montes proporcionaban protección defensiva por el otro. Esa ubicación también otorgaba a los latinos el control sobre el río y sobre el tráfico comercial y militar que podía desarrollarse en él, con un punto de vigilancia privilegiado en la isla Tiberina, situada frente al actual barrio del Trastevere. Asimismo, desde ese lugar se podía dominar el tránsito terrestre, ya que Roma se encontraba en el cruce de las principales rutas hacia el mar, desde Sabinia, al sureste, y Etruria, al noroeste. Se cree que el asentamiento comenzó con varios poblados independientes, borgate, ubicados en los montes, que con el tiempo se unieron para dar origen a Roma. Investigaciones recientes indican que el monte Quirinal desempeñó un papel muy relevante en los tiempos más antiguos. Sin embargo, el primer monte en ser habitado parece haber sido el Palatino, lo que coincide con la leyenda, situado en el corazón de la Roma primitiva. Sus tres elevaciones, los montes menores, Cermalo o Germalo, Palatium y Velia, se unieron con las tres cumbres del Esquilino, Cispio, Fagutal y Opio, y más adelante con los asentamientos del monte Celio y la Subura, entre los montes de Rione Moderna, Monti y Opio. Posteriormente, la ciudad se expandió para abarcar también los montes Aventino, Capitolino, Quirinal y Viminal. Estos montes recibieron nombres con significados particulares. El monte Celio también era conocido como Querquetulanus, debido a los robles, Quercus, mientras que el Fagutal, Fagutalis, estaba cubierto de bosques de hayas, Fagus, y el Viminal, Viminalis, debía su nombre al mimbre, Vimen, de los sauces. Hallazgos recientes muestran que en el Germalus, la parte norte del Palatium, existía un asentamiento del siglo IX a.C., con viviendas de planta circular o elíptica. Este poblado estaba protegido por una empalizada de tierra, posiblemente reforzada con madera, y se considera muy probable que fuera allí donde realmente se originó Roma. El territorio de esta confederación, conocido como Pomerium, incluía lo que se llamaba Roma Quadrata, Roma cuadrada. Más adelante se amplió con la incorporación del monte Capitolino y de la isla Tiberina, en el momento en que Roma pasaba a ser un oppidum, es decir, una población fortificada. El Esquilino aún funcionaba como un asentamiento satélite, que se integró definitivamente en tiempos de las expansiones serbias. Las fiestas del Septimontium, de los 7 montes, celebradas el 11 de diciembre, en aquella época se vinculaban con el recuerdo de la fundación de Roma. Sin embargo, dado que el 21 de abril es la única fecha en la que coinciden todas las leyendas, en la actualidad se sostiene que el Septimontium probablemente conmemoraba las primeras alianzas entre los poblados de los montes romanos. De hecho, una federación semejante era celebrada por los latinos en Cabe, un pequeño pueblo al sureste de Roma, o en el monte Cabo,
en la región de Castelli. Fundación según la leyenda. La tradición sobre la fundación de Roma suele vincular el origen del nuevo pueblo con las figuras más destacadas de la época, con el propósito de probar que su grandeza provenía también de un linaje especial, o de reforzar su prestigio con referencias de alto rango. Aún así, esta historia forma un relato completo, sobre el cual se apoya toda la tradición romana. Existen varias versiones, pero la más difundida es la siguiente. Bajo el mando del héroe semidios Eneas, los troyanos sobrevivientes tras la derrota cruzaron el mar Mediterráneo hasta llegar a las costas del Lacio. Se cree que desembarcaron en algún punto entre lo que hoy es Ancio y Fiumicino, al suroeste de Roma. La versión más aceptada indica que arribaron a Laurentum, aunque otras narraciones afirman que llegaron a Lavinium, ciudad que recibió el nombre de Lavinia, hija del rey Latino. Latino, gobernante sabio de los latinos, lo recibió hospitalariamente, permitiéndoles rehacer su vida en aquellas tierras. Su hija, Lavinia, había sido prometida en matrimonio a Turno, rey de los rútulos, pero Latino decidió entregarla a Eneas. Ofendido, Turno declaró la guerra, la cual terminó con su muerte y la derrota de su pueblo. Posteriormente, Ascanio, también llamado Iulos, hijo de Eneas, fundó Alba Longa y dio origen a una dinastía de reyes, entre los que destacan Procas y sus hijos Numitor y Amulio. Según Dionisio de Halicarnaso, los monarcas de Alba Longa fueron el vínculo directo entre Ascanio y Rómulo, el fundador de Roma. Tiempo después, el dios Marte paseaba por la ribera de un río cercano a Alba Longa y al ver a una mujer dormida, se enamoró de ella de inmediato. De esa unión nacieron dos gemelos, Rómulo y Remo. Su madre era Rea Silvia, descendiente directa de Eneas. Los recién nacidos fueron colocados en una cesta y abandonados en el río, hasta llegar a una orilla donde fueron salvados por una loba llamada Luperca, que los amamantó. Cerca vivía un pastor llamado Faustulo, con su esposa Aca Larentia, quienes encontraron a los pequeños y los criaron como propios. Al crecer, los hermanos descubrieron la verdad sobre su origen y, tras conocer que no eran hijos biológicos del pastor, regresaron a Alba Longa, donde mataron a Amulio y restituyeron a su abuelo Numitor en el trono. Rómulo y Remo decidieron entonces fundar una nueva ciudad en el mismo sitio donde la loba los había rescatado. Para resolver quién sería el líder, consultaron a los dioses. Rómulo se dirigió al monte Palatino y Remo al monte Aventino. Los presagios favorecieron a Rómulo, pues sobre él voló un círculo de aves que fue interpretado como señal divina. Rómulo clavó su lanza en el monte Palatino, y ésta, hecha de madera, se transformó en el árbol sagrado de Roma, el Corniolus. Para establecer la ciudad, siguieron los ritos tradicionales de fundación. Con un arado tirado por un toro y una vaca blancos, Rómulo trazó el perímetro sagrado de la muralla. Remo, al saltar sobre el surco, cometió un sacrilegio al violar la frontera consagrada. Según la tradición, Rómulo lo mató con su espada, pues el muro debía permanecer inviolable desde el inicio, y ese castigo aseguraba el respeto eterno de los dioses. De esta manera, Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma, reinando hasta que desapareció en medio de una tormenta, arrebatado por su padre Marte. Adaptación de la leyenda. Aunque el núcleo principal de la tradición se ha mantenido casi sin cambios desde su origen, algunos elementos fueron modificados a lo largo del tiempo. Esto se hizo sobre todo para unificar las versiones que presentaban ligeras diferencias y ajustar ciertos aspectos relacionados con la cronología y la geografía. De igual modo, las antiguas leyendas locales fueron reelaboradas progresivamente para encajar en armonía con el relato central. Los efectos de estas adaptaciones resultan bastante evidentes en la leyenda, tal como nos ha llegado. Una de las versiones más tempranas, procedente del siglo V a.C., es la del griego helánico de Lesbos, a menudo transmitida junto con la de Damastes de Sigeo. En esta narración, el fundador de la ciudad fue Eneas. Estas variantes se mantuvieron vigentes hasta el año 509 a.C., considerado como el inicio de la República Romana. En ese momento se observó que, dado que habían existido 7 reyes en Roma,
y Rómulo había sido el primero, quedaba un vacío temporal entre el siglo VIII, donde se situaban los primeros reyes, y el siglo XII, época en que ocurrió la caída de Troya. Como consecuencia, se concluyó que Rómulo no podía ser hijo de Iulo, sino solamente un descendiente lejano. Para cubrir ese lapso de tiempo entre Iulo y Rómulo, se incorporó la serie de los reyes de Alba Longa. De acuerdo con esta reconstrucción, Eneas habría llegado a las costas del Lacio durante el reinado de Latino, soberano de los latinos, lo cual permitía conciliar su llegada con las tradiciones locales. Para honrar al dios Marte, se lo incluyó en la genealogía, de manera que Rómulo pasó a ser su descendiente por la línea paterna, mientras que por la línea materna, Rea Silvia quedaba vinculada con Eneas a través de la dinastía de Alba Longa. La condena de los hijos de Rea Silvia representa solamente una de las varias reelaboraciones de las leyes divinas que impregnaban profundamente la religión romana. Entre los pueblos itálicos circulaba otro relato, relacionado con la teogonía de Hesíodo. En él se mencionaba a los hermanos Agrio y Latino, hijos de Telégono, quien a su vez era descendiente de Ulises y de la hechicera Circe. A esta última se le dedicaba el monte Circeo, situado al sur del Lacio, donde se le rendía culto y se señalaba la ubicación de su cueva. Dentro de la tradición latina, se decía que Saturno había sido sustituido por su hijo Júpiter. El dios, tras descender a la tierra, convivió con los latinos. Posteriormente, Evandro condujo a su pueblo desde Grecia hasta el Lacio, donde fundó la ciudad de Palanteo, situada en una colina que más tarde se conocería como el Monte Palatino. En esa misma región, Hércules derrotó al gigante Caco, que representaba una amenaza para los habitantes. Finalmente, Eneas llegó desde Troya, tras superar diversas aventuras, y fue él quien fundó Roma. Lo particular de esta versión es que los latinos no habrían sido creados ni directamente asistidos por los dioses, sino que la ciudad fue establecida por Eneas en presencia de estas figuras divinas. La fecha de la fundación de Roma. Durante la República Romana se propusieron distintas fechas para el origen de la ciudad, todas comprendidas entre los años 758 a.C. y 728 a.C. Finalmente, bajo el dominio del Imperio Romano, se aceptó la fecha sugerida por Ático y Varrón, el año 753 a.C., aunque en los Fasti Capitolini se consignaba el año 752. A pesar de las variaciones en los cálculos, todas las tradiciones coincidían en señalar como día de la fundación el 21 de abril, fecha consagrada al culto de Pales, diosa protectora de los pastores. En su honor, Roma celebraba la festividad del Parrita o Palilia. Descubrimientos arqueológicos recientes en la colina capitolina de Roma han permitido aproximarse con mayor certeza a la fecha de la fundación. Entre ellos, destacan unas fortificaciones defensivas situadas en la ladera norte de la colina, datadas a mediados del siglo VIII a.C., coincidiendo con la época en la que la tradición afirma que Rómulo trazó el surco sagrado, sulcus, alrededor de la colina, para marcar el perímetro, pomerium, de la nueva ciudad. Estos restos de muralla, junto con otras evidencias, fueron identificados en excavaciones dirigidas por Andrea Carandini. El nombre de Roma. Generalmente se considera que el nombre de la ciudad está relacionado con Rómulo, pero existen otras interpretaciones. Una hipótesis sostiene que provendría de Roma, hija de Eneas o de Evandro. Otra posibilidad apunta a un origen etrusco, vinculado con la familia etrusca Ruma, o con la palabra Rumon, nombre etrusco del río Tíber. Investigaciones más recientes tienden a inclinarse por un origen indoeuropeo, derivado de una raíz con el significado de río, lo que convertiría a Roma en el pueblo junto al río. Roma también recibe el apelativo de urbe. Este término, que más adelante en latín se aplicaría de manera general a cualquier ciudad, procede de la palabra urbus, que significa surco trazado con un arado, en referencia al que realizó Rómulo al fundar la ciudad. Cada año, el 21 de abril, en el monte Capitolino, una campana especial llamada la Patarina suena al mediodía desde el Campidoglio para conmemorar la fundación de Roma. Ese día, de manera excepcional,
el célebre cañón del Gianicolo permanece en silencio, siendo la única jornada del año en que no dispara.